la presencia de Miguel Díaz-Canel, sesionó este jueves el Consejo Nacional de la UNIAC dedicado al trabajo cultural comunitario. Anuncian nominados a los premios de la Feria Internacional Cuba Disco 2016. Celebra el colectivo de Morón Teatro 30 años de quehacer escénico en Ciego de Ávila. Saludos desde La Habana, es jueves 12 de mayo de 2016 y abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Esta mañana sesionó en la Biblioteca Nacional José Martí el tercer Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, luego del 8º Congreso de la organización. Al encuentro, presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, asistieron más de un centenar de creadores, quienes integran el máximo órgano de dirección colectiva de la UNIAC. El poeta Miguel Barnet, presidente de la Organización de la Vanguardia Artística Cubana, informó sobre el trabajo desarrollado por los órganos de dirección de la UNIAC desde el anterior encuentro, que estuvo dedicado a la cultura como valor esencial para el disfrute del turismo. A propósito, la musicóloga Alicia Valdés leyó una declaración de la Comisión de Cultura, Turismo y Espacios Públicos de la UNIAC, grupo de trabajo permanente que ella preside. El texto íntegro de la declaración, publicado el pasado 9 de mayo en el sitio web de la UNIAC, dice: los escritores y artistas cubanos reaccionamos con sorpresa, estupor e indignación ante las imágenes de la recepción a los viajeros del crucero Adonia, a inicios de este mes de mayo, a su llegada a la terminal portuaria de La Habana. Muchachas en traje de baño que reproducen la enseña nacional y remedan con sus movimientos uno de nuestros ritmos tradicionales, ofrecieron una visión deplorable a quienes por primera vez arriban a Cuba. No debe tomarse en cuenta únicamente el contexto en que tuvo lugar el hecho, la apertura de un itinerario que se inscribe en el complejo proceso de normalización de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos. Se trata de que ni la primera ni la última, ni cualquier impresión que transmitamos a los visitantes, vengan de donde vengan, puede distorsionar ni abaratar nuestra auténtica imagen. La concertación de voluntades entre las autoridades del sector del turismo, las instituciones culturales y los escritores y artistas cubanos para la promoción de nuestro país como destino turístico ha registrado en los últimos tiempos apreciables avances y un diálogo constructivo. Debemos continuar trabajando por destacar los perfiles patrimoniales, históricos y artísticos de nuestra cultura y sobre todo los valores esenciales de un pueblo digno, solidario, orgulloso de su identidad y portador de una vocación universal. La cultura no es mera atracción, sino fundamento de una relación posible, necesaria y mutuamente enriquecedora entre los seres humanos. La Habana, 9 de mayo de 2016. La periodista Dianelis Hernández estuvo presente en la sesión del Consejo Nacional de la UNIAC de esta jornada y nos ofrece otros pormenores del encuentro directamente desde la Biblioteca Nacional José Martí, sede de esta reunión. Dianelis, bienvenida. Sí, gracias, Diego. Efectivamente, en el Teatro de la Biblioteca Nacional, donde hace 55 años Fidel pronunciara sus históricas palabras a los intelectuales, hasta primeras horas de la tarde tuvo lugar la sesión de trabajo del Consejo Nacional de la UNIAC. Luego de la lectura de la declaración de la Comisión de Cultura, Turismo y Espacios Públicos que ya se mencionaba, el viceministro de Cultura, Abel Acosta, ofreció una información preliminar de la investigación que realizaran los Ministerios de Cultura y de Turismo sobre las causas y condiciones que provocaron este hecho. A continuación se desarrolló un amplio debate en el cual un importante número de intelectuales asistentes expusieron sus ideas en torno al uso de los símbolos nacionales y el proyecto de recolonización cultural que se intenta imponer desde los centros de poder imperialista. En el debate, el compañero Díaz-Canel reflexionó sobre la importancia de enfrentar esta batalla que es esencialmente cultural, simbólica e ideológica, a partir de lo mejor de nuestros valores, de nuestra identidad, de lo que nos distingue como nación.
En otro momento del debate se presentó una información sobre la creación del Grupo de Estudios de Relaciones Culturales y Académicas Cuba-Estados Unidos de la UNIAC, que preside el intelectual Esteban Morales. Como se ha difundido ampliamente en este noticiero cultural, el tema central de esta reunión de trabajo de la UNIAC fue el papel del trabajo cultural comunitario en el actual contexto social cubano. ¿Cuán necesario es en estos momentos para Cuba el trabajo con la comunidad desde el enfoque cultural para salvaguardar sus principales valores como nación? Esta fue la primera inquietud de los artistas intelectuales en el debate. Un encuentro que vino también a analizar otros fenómenos que se manifiestan hoy en la sociedad y que hacen peligrar incluso la independencia, ya no en términos regionales, sino espirituales y de pensamiento. Y aún cuando persisten limitaciones en torno al trabajo comunitario cultural, referido a la preparación de los diferentes actores que en él intervienen, la falta de integración entre las mismas instituciones para el desarrollo satisfactorio del trabajo y otros atenuantes como la insuficiente socialización de las experiencias positivas en la sociedad, todavía queda mucho por hacer en este sentido. Llevar a las comunidades la historia del país, las propuestas estéticas culturales de calidad y que resulten atractivas, y retomar nuevas fórmulas que tributen a solucionar los más acuciantes problemas que enfrentamos hoy en este ámbito es ya una necesidad. Estos fueron algunos de los detalles del Consejo Nacional de la UNIAC, un espacio donde también se reafirmaron las palabras del prestigioso intelectual Fernando Ortiz: la cultura es la patria. Dianelis Hernández, para el Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Dianelis, por estos detalles. Más adelante en nuestra emisión volveremos a hablar sobre el trabajo cultural comunitario, tema al que dedicamos nuestra sección Contrapunteo esta semana. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal de Radio Habana Cuba informa que los fonogramas finalistas a la Feria Internacional Cubadisco 2016 fueron divulgados en conferencia de prensa y están liderados por Producciones Colibrí con 34 nominaciones, seguida de la empresa de grabaciones y ediciones musicales con 29 y Bis Music con 25. Más de un centenar de producciones discográficas aspiran a conquistar premios en las diferentes categorías del certamen previsto para celebrarse del 14 al 22 de mayo en La Habana. A estas casas discográficas se suman el sello Unicornio con 7 nominaciones, más los sellos foráneos e independientes con un gran número de candidaturas. Cubadisco se realizará en diferentes escenarios de la capital y propone una nueva edición del Simposio Internacional en el que musicólogos, promotores y otros especialistas debatirán sobre la música popular bailable. La Agencia Cubana de Noticias destaca que durante el último año instituciones cubanas y empresas estadounidenses han avanzado en proyectos de colaboración para apoyar la restauración del Museo Ernest Hemingway, aseguró Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En la antigua residencia del escritor norteamericano, en la habanera localidad de San Francisco de Paula, se reunieron expertos de ambos países para anunciar la cercana remodelación que tendrá la Casa Central y las instalaciones aledañas de Finca Vigía. Ada Rosa Alfonso, directora de la Casa Museo, comentó a la prensa que tras 14 años de trabajo en conjunto con la Fundación Finca Vigía, se ha logrado digitalizar toda la información única que dejó el Premio Nobel de Literatura en la isla. Y finalizamos nuestro recorrido en el portal Cuba Sí. El sitio se hace eco de la noticia de que Johnny Depp y Marion Cotillard serán los protagonistas de una película inspirada en el escándalo que derrumbó al ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. La película, titulada El Libertino, será dirigida por Brett Ratner y está libremente basada en aquel incidente. El escándalo fue ya la trama de un drama, Bienvenido a Nueva York, protagonizado en esa oportunidad por el actor francés Gerard Depardieu. Johnny Depp ha alcanzado una creciente popularidad gracias al personaje del capitán Jack Sparrow de la saga cinematográfica de ficción Piratas del Caribe. Sí, una lástima. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer nuestra primera pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos al trabajo cultural comunitario en nuestro país. Hoy me acompañará en el estudio Margarita Mejuto Fornos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Eso será en breve. Ya regresamos.
Novena Bienal Nacional de Talla. La talla a la altura del siglo XXI y al rescate de los valores de nuestra cultura e identidad. Debe ser la talla en madera la técnica predominante. Se aceptará la integración de otros materiales que puedan enriquecer la expresividad de la obra. Novena Bienal Nacional de Talla. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. La compañía de Morón Teatro, uno de los exponentes más representativos del teatro comunitario en nuestro país, celebra este mes 30 años de quehacer escénico. El Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Ciego de Ávila prepara una jornada cultural para agasajar a la membresía de la compañía que dirige el maestro Orlando Concepción. De Morón Teatro, compañía insigne de la labor comunitaria en Cuba que cumple 30 años de creada. La huella de su quehacer es reconocida en todas las provincias del país, en especial su trabajo con los performances en barro, que han llevado a clásicos de la literatura universal y cubana a los espacios públicos más importantes de la nación. Los resultados de trabajo en el proyecto comunitario Crecidos por la Cultura durante 15 años han trascendido las fronteras de la provincia. Por todos sus méritos, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Ciego de Ávila alista una jornada cultural para reconocer y dignificar la obra de la compañía que dirige el maestro Orlando Concepción. Desde el 26 de este mes de mayo, la sede de la filial avileña de la UNIAC, el Boulevard de la Ciudad de los Portales, la Sala Teatro Abdala, el Parque Martí y el Teatro Principal acogerán iniciativas artísticas dedicadas a la compañía. De Morón Teatro se encargará del cierre de la jornada Cecilia, un ángel de barro, adaptación a teatro de calle de la novela original de Cirilo Villaverde. Jornada cultural por los 30 años de trayectoria artística de la compañía de Morón Teatro. Honor a quien honor merece. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural. Y abrimos nuestra sección Contrapunteo que esta semana dedicamos al trabajo cultural comunitario en nuestro país hoy. Por eso recibimos a Margarita Mejuto, quien es vicepresidenta del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Bienvenida, Margarita, a nuestro noticiero cultural. Gracias. Para comenzar nuestro contrapunteo, quisiéramos conocer su opinión acerca de la importancia que tiene hoy el trabajo cultural para los habitantes de las comunidades a lo largo de nuestro país. Bueno, yo creo que el significado de la importancia del trabajo cultural comunitario hoy es vital, por cuanto se pretende desde el arte y la cultura, pues trabajar en los procesos culturales que de manera natural se gestan en las comunidades y barrios en Cuba, tratando no de solamente brindarle recreación o animación a esos barrios y comunidades, sino fundamentalmente reflexionar con ellos sobre sus valores identitarios, sobre su historia local, sobre aquellos símbolos y aquellas expresiones que lo han caracterizado y que lo caracterizan en este momento, y también sobre las problemáticas sociales y culturales en su sentido más amplio que presentan y que está en sus manos solucionarlas o contribuir a su solución. Yo creo que eso es lo más importante, porque el trabajo cultural comunitario en última instancia busca la transformación personal y colectiva de las personas desde sus propios acicates, desde sus propios valores identitarios. Es decir, que ese es el significado mayor que le veo, la posibilidad real de interactuar con los saberes, con los símbolos, con las vivencias que tienen los diferentes grupos que existen en nuestras comunidades y barrios. Margarita, ¿qué resultados concretos se puede exhibir en nuestro país en cuanto al trabajo cultural comunitario? Bueno, yo pienso que Cuba tiene una larga historia
acerca del trabajo cultural comunitario. Después del triunfo de la revolución, pues bueno, cobra mayor fuerza, no solo por diferentes campañas, comenzando por la más importante, la alfabetización, que permitió, bueno, el que las personas aprendieran a leer y a escribir y pudieran interactuar con la cultura. Hay toda una estructura institucional muy pegada a los barrios y a las comunidades, como son las casas de cultura, las bibliotecas, los museos, que en su encargo social, básicamente, está en buscar en los intereses, en las necesidades, en las aspiraciones, desde el punto de vista cultural y en particular artístico, en los diferentes grupos etarios. Existen más de 500 proyectos, iniciativas, experiencias comunitarias a lo largo del país, algunos de ellos con una impronta y con un reconocimiento a nivel no solo de sus comunidades, sino a nivel del país, por los aportes que ha podido brindarle a las comunidades donde están enclavados. Se me ocurre pensar ahora en el patio de Pelegrín, en Puerta de Golpe, que prácticamente es lo único que existe desde el punto de vista cultural en esa comunidad. Estoy pensando en La Camorra, en Viñales, la posición que juega en esas comunidades, tratando de empoderar a las personas, no solo para su participación en las actividades culturales que genera el proyecto, sino en la vida de la comunidad como tal. Margarita, la institución que usted representa, el Consejo Nacional de Casas de Cultura, ¿qué rol desempeña en la integración de todos los factores que participan en el trabajo cultural comunitario? Bueno, las casas de cultura, desde su encargo social, tienen la misión, vamos a decir, de trabajar con, para y desde las comunidades. Tiene una fuerza técnica que la ha caracterizado siempre y que hoy no solo está en la casa, sino en las escuelas y en otros espacios de la comunidad, que son los instructores de arte. Los instructores de arte, como profesionales de la cultura, tienen en su haber, pues bueno, trabajar con las distintas iniciativas, proyectos, las distintas modalidades del trabajo cultural comunitario, que no se cierran al proyecto. Hay otras modalidades de trabajo cultural comunitario. Yo creo que la Casa de Cultura tiene necesariamente que trabajar mucho en el acompañamiento de aquellas experiencias y prácticas donde se utilizan las manifestaciones artísticas como herramienta para la búsqueda de transformaciones mucho más profundas. Yo creo que ese es el reto que tienen todos aquellos organismos, instituciones que forman lo que llamamos grupos gestores en las comunidades para el desarrollo del trabajo cultural comunitario. La Casa de Cultura, en última instancia, defiende, protege los principios de la política cultural y brinda los espacios necesarios dentro de sus posibilidades para las diferentes expresiones que se desarrollan en estas experiencias. Gracias, Margarita. Con Margarita Mejuto conversamos hoy. Ella es vicepresidenta del Consejo Nacional de Casas de Cultura a propósito del tema que hemos traído a debate esta semana en nuestra sección Contrapunteo, el trabajo cultural comunitario en Cuba hoy. Mañana viernes haremos balance del tema. Yo les recuerdo que aún usted puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página de Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Ahora vayamos a nuestra habitual cartelera cultural de jueves. Comenzamos con artes escénicas. Este viernes inicia la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral 2016. 13 grupos de 6 países con un total de 18 obras participan en el encuentro de los teatreros que cada 2 años organiza Casa de las Américas. El circuito teatral de la calle Línea, así como las sedes de Argos Teatro y El Ciervo Encantado, acogerán las puestas en escena. Hasta las provincias de Villa Clara y Cienfuegos llegará también esta 16ª edición de Mayo Teatral. La primera Bienal de Diseño de La Habana, que tendrá como subsedes a las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba, iniciará sus jornadas este sábado.
Su programa incluye exposiciones, encuentros teóricos, workshops y desfiles, entre otras actividades, que permitirán mostrar el trabajo de los diseñadores cubanos desde las distintas especialidades. Este viernes, el Teatro Lírico Nacional de Cuba estrena la obra María de Buenos Aires, considerada la primera ópera tango compuesta por el prestigioso músico argentino Astor Piazzolla. Con montaje y dirección artística de Gelson Hernández, las funciones serán este sábado 14 a las 7 de la noche y el domingo 15 a las 5 de la tarde en la sala Ernesto Lecuona del Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, bajo la dirección general del maestro Roberto Llorens. Y terminamos con otras de música. Este sábado a las 8:30 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Carlos Marx, la orquesta Buenavista Social Club estará ofreciendo el concierto Adiós Tour Cuba, que reunirá a Omar Portuondo, Elías Ochoa, Barbarito Torres y el Guajiro Mirabal, entre otros. Liel Lorán, cartelera cultural. Vamos a hacer una segunda pausa. Después de nuestros mensajes promocionales, recibiremos en el estudio al periodista Yuris Nórido, quien nos ofrecerá sus criterios sobre una propuesta audiovisual que ocupa el espacio estelar de la telenovela cubana. Ya regresamos. Santo Tomás, ve para creer. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo. Con el agua del río, con el agua del mar, con el agua del río, yo me llevo todo lo malo. Yo me llevo todo lo malo, yo me llevo todo lo malo, con el agua de mi río. Adiós Tour Cuba, gran concierto de la orquesta Buenavista Social Club, con Omar Portuondo, Barbarito Torres, Guajiro Mirabal y Elías Ochoa, en el Teatro Carlos Marx. Gran concierto de la orquesta Buenavista Social Club, Adiós Tour Cuba. La telenovela cubana Latidos Compartidos entra en su recta final. Hoy el periodista Yuris Nórido reflexiona sobre esta puesta en pantalla. Bienvenido, Yuris. Muchísimas gracias, Hugo, como siempre, tan amable. Solo por el tratamiento sensible e interesante de algunos conflictos de nuestra cotidianidad, ya merecería aplausos esta propuesta de Cubavisión. Pero no solo por eso. Latidos Compartidos ha demostrado que una telenovela puede abordar con responsabilidad ciertas problemáticas sociales sin renunciar a la esencia misma del melodrama televisivo. Fíjense, aquí hay héroes y villanos perfectamente definidos, lo que no significa que no se vislumbren matices. Aquí se habla de los altibajos del amor, que tiene que ser el pollo del arroz con pollo de cualquier telenovela. Y hay suspenso, y hay intriga, enredos, humor, pero al mismo tiempo una mirada intencionada, comprometida, sin banales concesiones a esa realidad que se recrea. Ya se sabe que la telenovela cubana tiene retos que no comparten las brasileñas, las colombianas y mucho menos las mexicanas. A la telenovela cubana su público le exige, además de puro entretenimiento, el público le exige además testimonio casi documental de un contexto. Voy a destacar solo dos tramas muy bien resueltas en la telenovela. Primero, el conflicto de la religiosa enferma y su familia. Con qué respeto, pero al mismo tiempo, con cuánta hondura se ha abordado un tema particularmente escabroso. No ha habido aquí encasillamiento, ni un didactismo abrumador. Todo se recrea desde la humanidad de los personajes, sin pretender ofrecer lecciones ejemplares. La otra, la relación de la pareja homosexual. Latidos Compartidos no se ha conformado con la búsqueda de la aceptación o la tolerancia, sino que ha ido más allá y en ese sentido es prácticamente pionera. Ha tratado también los conflictos de la pareja independientemente de su orientación. Son solo dos temas, pero el abanico es amplio. La corrupción, la inmigración interna y externa, la prostitución, la muerte, las relaciones filiales. Quizás el punto de más débil de este entramado ha sido la manera en que se nos presentó su trama principal. Ese triángulo entre Gabriela, Darío y Pedro Pablo se desdibujó más de una vez ante el empuje de otras tramas y en ocasiones
funcionó simplemente como ente conector, más que como columna vertebral. El resultado es una historia coral que al principio prometía no serlo. Pero hay más luces que sombras, y la puesta en pantalla es un ejemplo. Yo no voy a decir que Latidos Compartidos esté a la altura de los estándares brasileños, pero sí está claro que hay una dignidad formal que no es precisamente la pauta de nuestro dramatizado en televisión. La fotografía se permitió guillos y puntos de vista que tienen mucho que ver con la estética más moderna del folletín y que trascienden la gris funcionalidad a la que estamos acostumbrados. Igual podría decirse de la edición y la ambientación de los espacios y del sonido, que tuvo incluso el reto de que toda la telenovela fue grabada en exteriores. Así todo, el resultado fue plausible. Otro punto fuerte, el elenco. No todo el mundo está a la altura, pero casi todo el mundo sí. Hay que destacar sobre todo a esa hornada de jovencísimos actores, muchos de ellos sin experiencia previa en la televisión. Satisface mucho ver a intérpretes con la edad de los personajes que encarnan. Eso es algo que las últimas telenovelas han ido resolviendo. Y satisface mucho más comprobar que tienen credenciales suficientes para asumir esos personajes. No tengo mucho tiempo, queda mucho en el tintero. Solo voy a decir algo que quizás a algunos les parecerá absoluto. Pero yo creo que Latidos Compartidos es la mejor telenovela cubana de los últimos años. Es un paso adelante en un panorama en el que, usted lo sabe, de cuando en cuando vivimos retrocesos. Viewer, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Yuri. Te espero mañana. Y al cierre de nuestra emisión vamos a seguir hablando de propuestas audiovisuales. La ciudad de Las Tunas acogerá del 16 al 25 de mayo el encuentro de Cine Debate. Desde ese oriental territorio, la periodista Aníbis Labarta nos pone al tanto. Del 16 al 25 de mayo, la Sala Titón del Cine Teatro Tunas será la principal sede de la edición número 23 del Festival Cinema Azul. El colectivo de la entidad, pródiga en información sobre séptimo arte, se prepara para acoger los cines debates conducidos por los cineclubistas competidores de los 8 municipios. Sus comunidades de origen también se insertarán al evento. El Cinema Azul abrió el lente y van a llegar los cineclubistas que van a estar en competencia defendiendo las obras del cine argentino. Van a llegar hasta su municipio con la película y además otra cosa importante que va a ocurrir, los talleres infantiles, los Mil Elpidio, que se realizan aquí en nuestra capital, que va a ser 19 y 20 en el Teatro Tunas a las 2 de la tarde, van también a extenderse hasta los territorios, es decir, que se van a estar premiando los niños en el concurso Mi Dibujo Animado Favorito, con dibujo, composiciones, pero bueno, que es importante esto, que se conozca, que el lente se abre este año y va a llegar hasta los territorios. La apreciación del séptimo arte volverá a resultar máxima ganadora de la cita. Otros detalles en próximas emisiones. En Las Tunas, Aníbis Labarta, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la sesión del Consejo Nacional de la UNIAC que centró sus debates en el trabajo cultural comunitario. Le contamos sobre las nominaciones a los premios de la Feria Internacional Cubadisco 2016 y conoció sobre las celebraciones en Ciego de Ávila por el aniversario 30 del colectivo de Morón Teatro. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para que revisemos juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana. Cuatro magos confabulados en atracos. Magia como instrumento criminal. Ahora me ves. Pensando en 3D. Sábado, 3:30 de la tarde, por Cubavisión.
ley de reforma agraria eliminó el latifundio y entregó la propiedad de la tierra a decenas de miles de campesinos. La ley inició el camino de independencia económica y el bienestar social que alcanzó a todo el pueblo cubano. Y este día fue dedicado a Niceto Pérez, quien defendió los derechos del hombre del campo y se convirtió en faro para los campesinos cubanos. Aniversario 57.